El podcast Invisible es una producción de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad de El Salvador, en el marco del proyecto Humanium Metal de IM Suecia. Saludos a nuestra audiencia del podcast Invisible, su programa radial que aborda temas de relevancia para la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Mi nombre es Raúl Chávez y estaré acompañándolos en esta edición del podcast Al Aire. No olviden que el podcast Invisible SB es transmitido a través de la página de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad. También es transmitida en la página de Humanium Metal El Salvador. Además, pueden escucharnos en las plataformas de Google Podcast y Spotify. Este día es un gusto recibir en la cabina del podcast a Sandra Aguilar, oficial de protección de UNICEF. También al licenciado Mario Díaz, gerente de operaciones y referente institucional del proyecto. Bienvenidos. Gracias, Raúl. Para mí es un gusto estar con ustedes esta mañana y con toda la audiencia del podcast Invisible. Licenciado Mario. Por mi parte también es un placer estar compartiendo este espacio con representantes de UNICEF y bueno, un espacio importante para contar qué hacemos. Exacto. Bueno, la Fundación Red de Sobrevivientes les comento que trabaja con diferentes proyectos que buscan la autonomía, reconocimiento y empoderamiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es por eso que este día conoceremos más sobre el proyecto Empoderamiento Económico y Sensibilización sobre los derechos de la niñez, adolescencia y personas con discapacidad bajo un enfoque de inclusión. En estos momentos vamos a darle paso a Sandra, que va a comenzar a comentarnos sobre qué trata primeramente UNICEF, ¿verdad? Para que las personas, los que nos están escuchando y los que nos están viendo, pues sepan más de quién es UNICEF. Gracias, Raúl, con mucho gusto. Bueno, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Surgió como una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1946 con el propósito de trabajar para asistir y dar atención a niños y niñas en situaciones de emergencia. Ese fue el origen de UNICEF. Sin embargo, pues a lo largo de la historia, ese mandato ha ido creciendo, ha ido evolucionando y ya no solamente trabajamos en contextos de emergencia, sino también en contextos de desarrollo y estamos en más de 190 países actualmente. A mí me llama la atención mucho de UNICEF, que también tiene el enfoque de la inclusión, trabaja con personas con discapacidad. Si nos podría comentar cómo es el trabajo que realiza y con quiénes lo realiza. Con mucho gusto. Como te decía, UNICEF tiene como mandatos la Convención de los Derechos del Niño, pero también tiene como mandato las disposiciones de la Convención para personas con discapacidad y de la CEDAW también. Entonces, nos rigen esas disposiciones de estos tratados internacionales que están suscritos por El Salvador también. Y en ese sentido, nuestro mandato tiene que ver con garantizar la protección y promover el desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes. Y eso, por supuesto, incluye a los niños y niñas con discapacidad, que ante todo son niños y niñas. Entre UNICEF y la Fundación Red de Sobrevivientes, ¿cuál es la relación que se tiene en cuanto a todos estos proyectos o la temática? Porque como ya bien mencionaba, trabajan con niñez, ¿verdad? Entonces con la Fundación Red de Sobrevivientes también se viene trabajando, pero ya con el tema de discapacidad. También le apuestan mucho a las mujeres, tanto con discapacidad como sin discapacidad. Claro, para nosotros el enfoque de género y el enfoque inclusivo son básicos en todo nuestro trabajo y particularmente con la Fundación de Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, hemos establecido una alianza estratégica justamente para poder llegar a esta población con la que no es fácil trabajar porque no hay muchas organizaciones que se dediquen a trabajar sobre este tema y que tengan una formación o una experticia, particularmente en el trabajo con niñas y niños con discapacidad. Sabemos que la discapacidad también, bueno, hay muchas discapacidades y es un trabajo complejo, ¿no? Entonces, con la Fundación hemos establecido desde 2021 una alianza estratégica para abordar el tema de derechos de la niñez y adolescencia, de prevenir violencias a niñez con discapacidad, generar procesos de sensibilización también con las familias y con las comunidades para lograr también la inclusión laboral, digamos, de las personas con discapacidad y sensibilizar, como decía, de los derechos de las niñas y los niños. Perfecto. Ahora bien, podemos hacer también la conexión
ya en torno al proyecto que se viene manejando o que se va a comenzar a potenciar en estos meses, ¿verdad? Con la Fundación Red de Sobrevivientes. Si nos comenta cuál es y cuáles son los objetivos del proyecto con la Fundación. Este proyecto que hemos recién iniciado, que además cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá, tiene como objetivo continuar estos procesos de sensibilización en temas de prevención de violencia hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad, promover también la inclusión y la formación, el desarrollo de habilidades para poderse insertar en el mercado laboral de personas con discapacidad, y el empoderamiento económico, también haciendo énfasis en mujeres que son pues responsables de sus familias. Para nosotros, como decía, este trabajo es sumamente importante porque uno de los objetivos o de los principios de los objetivos de desarrollo sostenible justamente es no dejar a nadie atrás. Y eso marca definitivamente la pauta de todo el trabajo que tanto las agencias y fondos y programas de Naciones Unidas estamos realizando, pero también el compromiso que asumen los estados de impulsar todos los programas y de desarrollar todas las acciones necesarias, siempre también con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como en este caso la Fundación, para lograr justamente la inclusión. Porque estábamos revisando hace unos años con apoyo del CONAIPD y también con apoyo de otras instituciones, hicimos un estudio, una encuesta de personas con discapacidad a nivel nacional, que es de 2015, que son, creo, los últimos datos con los que se cuenta. Y ahí también es importante mencionar que los datos tienen que también tener ese enfoque de inclusión, porque eso nos permite identificar también dónde están los niños y las niñas con discapacidad, cuáles son las condiciones en que se están desarrollando, cuáles son las situaciones de vulnerabilidad que están enfrentando con mayor frecuencia, y entonces orientar los programas y todas las acciones y las intervenciones para fomentar su desarrollo, permitir que puedan alcanzar su máximo potencial y favorecer evidentemente pues la inclusión de los niños y las niñas en todos los aspectos de su vida, ¿no? La encuesta, pues sí, desde el año 2015 no ha habido una actualización, y bueno, yo también la estaba observando, y UNICEF fue parte fundamental de esa encuesta. Veía que los datos también reflejan mucho la niñez y mujeres con discapacidad, pues que son datos que sobresalen en esa encuesta. Pero también me gustaría conocer de UNICEF cuáles son las apuestas que tienen a futuro con todos los proyectos que van a estar realizando. Bueno, este ha sido un primer acercamiento que hemos tenido, digamos, con organizaciones de sociedad civil que trabajan específicamente en el tema. Para nosotros, como decía, es importante conocer cuál es la realidad de los niños y las niñas con discapacidad. Sabemos que también, como decía, es complejo porque hay muchos tipos de discapacidad, y cada una pues requiere diferentes tipos de programas para poder favorecer a estos niños y las niñas y permitir que puedan alcanzar su máximo potencial. Nuestra apuesta es, porque recién justamente este año hemos comenzado nuestro nuevo ciclo de cooperación que va hasta 2026, es fortalecer el trabajo, continuar desarrollando acciones que permitan que los niños y las niñas con discapacidad sean visibles, que puedan ser incluidos en diferentes programas e intervenciones, no nada más liderados por UNICEF, sino también pues de otras organizaciones de sociedad civil y por supuesto de las instituciones del Estado. Okay. Bueno, quizás para comprender un poco mejor también de la situación de los niños y niñas con discapacidad, me gustaría compartir alguna información de datos globales acerca de la población, específicamente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y es que, por ejemplo, a nivel global, según estudios que se han hecho por UNICEF, los niños y niñas con discapacidad tienen el 25% menos probabilidades de recibir, por ejemplo, estimulación durante la primera infancia y un cuidado responsable. Esto parte muchas veces del desconocimiento que tienen los padres y madres de cómo deben estimular a un niño o niña que tiene una discapacidad. También el 49% de niños y niñas con discapacidad pues tienen más probabilidades de no asistir nunca a la escuela, y eso es algo que preocupa mucho porque el acceso a la educación
más allá de que sea reconocido como un derecho en igualdad de condiciones para todas las personas, tiene que ver también con que sea accesible, es decir, que la infraestructura permita que cualquier niño con cualquier tipo de discapacidad pueda asistir a la escuela, que pueda aprender en igualdad de condiciones con los otros niños que no tienen discapacidad. Entonces, esto también es un reto, y para las familias también, que muchas veces, porque el niño o la niña tiene discapacidad, dan por sentado que entonces ya no va a poder hacer absolutamente nada en su vida, no se va a poder valer por sí mismo, no va a poder ser una persona independiente, y que entonces para qué va a ir a la escuela. Y eso es un error. Queremos enfatizar la importancia de que los niños y niñas con discapacidad son ante todo niños, niñas y adolescentes que tienen los mismos derechos que los niños y niñas sin discapacidad, y que por ende pues deben también acceder al juego, a la recreación, a la escuela, y que no pensemos en los niños y niñas y adolescentes con discapacidad como personas enfermas, y que entonces la única atención o el único servicio que requieren son servicios médicos o de salud. No. La educación debe ser inclusiva y accesible. Deben garantizarse también servicios de protección adecuados a los niños y niñas, que mencionaba ya, tiene que ver con que puedan ser accesibles para cualquier tipo de discapacidad con el que el niño o la niña tenga. Y bueno, ante todo, pues fomentar que seamos una sociedad inclusiva con los niños y niñas, que reconozcamos el talento que tienen, el potencial que tienen como cualquier otro niño, y que tanto en la familia como en la comunidad pues estemos abiertos a recibir estos procesos de sensibilización justamente que vamos a desarrollar ya con la Fundación, para informarse más y para que podamos ir generando estas condiciones que permitan la inclusión de los niños y las niñas con discapacidad. Perfecto, yo creo que nos queda súper claro que también la apuesta de UNICEF es trabajar con la niñez y adolescencia y mujeres, ¿verdad? Para reforzar sus derechos, porque como ya mencionaba, todos ellos pues son titulares de derechos. Entonces, ahora bien, que ya conocemos todo lo relacionado a UNICEF, vamos a pasar en sí en lleno cuál es el proyecto que se va a ejecutar de UNICEF con la Fundación Red de Sobrevivientes. El licenciado Mario, si nos puede comentar cuál es, a quién va dirigido, cuáles son las actividades. Cómo no, con gusto. Bueno, antes que nada agradecer a mi colega de UNICEF por haber aceptado este espacio tan importante para poder hacer de alguna manera la divulgación del trabajo que hacemos, y en este caso respaldados por UNICEF en todo este trabajo tan bonito y tan necesario para un sector que lamentablemente por tradición ha sido olvidado o marginado y no ha sido como parte de la agenda pública de los tomadores de decisiones. Pero qué bien que hoy tenemos el respaldo para poder aportar desde la Fundación a que este sector vaya saliendo de esa situación, ¿verdad? Y que pueda tener mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo. Y en ese sentido, pues la Fundación desde hace ya más de un año ha venido con una relación muy fructífera con UNICEF. Nosotros estamos muy encantados y nos sentimos privilegiados, de verdad, de ser parte de su cartera de socios, y qué bueno que hayan puesto la mirada en una institución como la nuestra, porque la verdad es que hay mucho trabajo que hacer con el sector, y nosotros damos garantía de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por lograr estos objetivos y cubrir de alguna manera algunas necesidades que ellos tienen como tal. En ese sentido, hemos venido trabajando desde hace de algún tiempo, y al final hemos logrado concluir junto a UNICEF un proyecto que tiene por nombre Empoderamiento Económico y Sensibilización sobre los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Personas con Discapacidad bajo un enfoque de inclusión. Ese es el tema de nuestro proyecto, y abarca como varios elementos, pero quisiera sobre todo hacer énfasis a dos de ellos. El tema de derechos, que bien lo ha mencionado Sandra en su intervención, pero también queremos lograr que esto sea desde un enfoque de inclusión, y en este caso le damos un mayor énfasis a la inclusión económica, que es el empoderamiento al que queremos llevar a personas con discapacidad, y sobre todo a mujeres con discapacidad. El proyecto, comentarle que recién ha iniciado, y esperamos concluirlo allá por el 31 de marzo del próximo año. Es un proyecto corto, pero con muchos compromisos, con mucha responsabilidad y con muchos resultados que esperamos lograr con creces. Va dirigido a personas con discapacidad, en particular a niñez con discapacidad, pero también hay un componente muy interesante que va dirigido a jóvenes con discapacidad,
con énfasis en mujeres, y además incluimos, para no dejar a nadie atrás, como bien decía Sandra, de los objetivos de la ODS, también hemos incluido a madres de niñez con discapacidad, jóvenes que también tienen compromisos de sacar adelante a este segmento, digamos, de esta población. Entonces, el proyecto, como le digo, tiene un énfasis. Hay 2 productos concretos que entregar. Uno de ellos está orientado al tema de empoderamiento económico, ¿verdad? Como bien lo decía. Y en este sentido, el resultado número 1 tiene que ver con que a marzo del 2023 hayamos logrado que al menos 131 personas, entre ellos 86 jóvenes con discapacidad y madres de niñez con discapacidad, puedan aumentar su empoderamiento económico a través de la formación e integración a un empleo digno o decente, como lo llama la OIT, pero a la vez podamos también impulsar el desarrollo de iniciativas económicas, empresariales, que permitan generar los ingresos que contribuyen al sustento o a cubrir las necesidades básicas del hogar. El enfoque es puramente generación de ingresos, y aquí toma especial relevancia el papel que juegan las mujeres, tanto con discapacidad como madres de niñez con discapacidad. Si bien es cierto, este componente va orientado básicamente a una población joven. Yo no sé si actualmente, con la actualización que hizo la Asamblea, que aumentó el rango de edad, Sandra, antes era de 18 a 29, y parece que es de 18 a 35 años, se da un espacio más largo para poder incluir madres en esa categoría. Entonces, básicamente por esa línea queremos trabajar, pero también para nosotros tiene una especial relevancia el tema de derechos humanos. Los titulares de derechos, que son una población a la que atendemos, también es importante que estén sensibilizados sobre la importancia de conocer sus derechos, y no solo conocerlos, también defenderlos, exigirlos y saber cómo hacerlo. Esa es otra parte también importante del proyecto, en la cual vamos a trabajar directamente con niñez, con adolescencia, con asociaciones de personas con discapacidad que tienen jóvenes y adultos, a fin de que conozcan estos derechos fundamentales, ¿verdad? En esas 2 líneas es que está enfocado el trabajo, pero quizás quisiera hablar un poquito más, profundizar sobre la primera, que es el tema de empoderamiento económico, y aquí quizás dar algunos datos ya concretos, ¿verdad? La idea es poder también, en el tema de empoderamiento económico, lograr no solamente hacer un esfuerzo muy grande para poder preparar a jóvenes con discapacidad para un empleo, sino que también aquí hacemos un fuerte esfuerzo en preparar también a las empresas para que tengan las condiciones y la capacidad de poder absorber a este sector de la población, que son personas con discapacidad. En ese sentido, el trabajo del empoderamiento económico va como en 2 vías. Por un lado, a formar, pero no solo a formar, también a colocar personas con discapacidad a un empleo, pero por otro lado también hacerle entender a los empleadores, que en este caso la mayoría son empresas privadas, sobre cuál es el rol y el papel que van a jugar en esta inclusión de personas con discapacidad en el empleo. Lamentablemente en el país esto no ha sido un espacio muy grande, a pesar de la existencia de una ley que actualmente se maneja como la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad, que en el artículo 63 mandata a las empresas a contratar a una persona por cada 20 trabajadores. Entonces, basándonos en la ley y también basándonos en la labor de sensibilización, creemos que podemos lograr este objetivo. Fácil no es, pero tampoco es imposible, y ya lo hemos hecho, y hoy vamos a reforzar eso que con el tiempo hemos venido desarrollando y aprovechar la experiencia en esta línea que la Fundación hace. Queremos también lograr la inserción de jóvenes, esperamos al menos 12, dirán que poquitos, pero créanme, insertar a una persona con discapacidad no es lo mismo que insertar a una persona sin discapacidad. Los procesos son más lentos, hay mucha burocracia, hay que hacer todo un proceso de lobby con los empleadores y prepararlos también, porque fíjense que en el tema de empleabilidad es bien complicado, porque aun cuando a veces se abran las puertas y las oportunidades para contratar a una persona con discapacidad, luego de la contratación viene un problema. Muchas veces nos hemos topado con el famoso bullying laboral. ¿Qué es el bullying laboral? Es el hecho de que cuando entra una persona con discapacidad, los mismos compañeros de trabajo empiezan a molestarlo y a hacer cosas que van en contra de la dignidad de la persona, y eso los desespera, hace que ellos salgan. Entonces, son aspectos también que trabajamos para evitar que este tipo de situaciones se den. Además, queremos lógicamente apoyar el tema de
de inserción laboral, formando a las personas con discapacidad para que estén preparados a entrar en este mundo laboral, como una forma de generar ingresos y de aportar a sus familias y a sus hogares. Pero en esta línea de empoderamiento económico, no solamente es el tema de empleabilidad, también en aquellos casos que identifiquemos que las personas por algún motivo no califican a un empleo, digamos en el país, y ustedes lo habrán podido comprobar en el estudio, ¿verdad?, que el nivel educativo es relativamente bajo. Al menos la encuesta que estaba allá por el 2007-2008 hablaba de que apenas el promedio era un cuarto grado en la mayoría de los casos de escolaridad. Entonces, esos son obstáculos o barreras que impiden una efectiva colocación o trabajo en las empresas. Ante esa situación, ante las barreras también físicas que existen, porque de nada nos sirve a veces conseguir un trabajo, pero la persona vive en Soyapango y el empleo fue en Santa Tecla. ¿En qué se transporta? El Salvador no tiene esas condiciones aún, lamentablemente, aunque la ley sí lo exige, de transporte y de accesibilidad, digamos, para las personas con discapacidad a estos espacios. Entonces, cuando identificamos barreras de este tipo que realmente no nos permiten avanzar en este tema de empleabilidad, justamente entramos con la opción de poder apoyar con iniciativas económicas. Aquí viene el apoyo con capital semilla para poder preparar a las personas a que tengan una fuente de ingresos que va respaldado obviamente también por un proceso formativo que les da las herramientas y les genera las condiciones para que en el momento de establecer o fortalecer una iniciativa de este tipo, pues el riesgo de que fracase o que quiebre sea mucho menor de no haber pasado por este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido también vamos a apoyar todos estos esfuerzos, ¿verdad?, que son importantes y que de alguna manera vamos a ir potenciando. Ese es por un lado en el producto 1, que tiene que ver con el empoderamiento económico, pero por la otra parte que tiene que ver con el tema de derechos humanos, nosotros tenemos como también otros escenarios. Quisiera comentar que ahí la idea es promover los derechos del sector. Nosotros, como parte del proyecto mismo, hemos hecho una reproducción de ejemplares de la ley y además de la ley, en texto que hoy le voy a obsequiar una de ellas, también vamos hemos hecho algunas publicaciones, le cuento, Sandra, para que nadie pueda decir no conozco la ley. Hemos hecho también en versión popular que de alguna manera genera más comprensión porque tiene dibujos y formas de entender mejor la ley, pero también la tenemos en versión braille, también le cuento, para personas ciegas que dicen, bueno, yo no entiendo esa forma y aquí hay otra forma. La idea es que, insisto, nadie se quede atrás y que diga no exijo la ley porque no la conozco. Entonces creo que estos espacios del proyecto son importantes para poder avanzar en el conocimiento sobre estos temas, ¿sí? En ese sentido hemos previsto dar algunas formaciones a personas con discapacidad, jóvenes, a líderes y lideresas de las asociaciones locales de personas con discapacidad con las cuales trabajamos, y también esperamos entrar a los centros educativos, primero Dios también, para que a nivel de los centros escolares, no solamente a nivel de la niñez o adolescentes o jóvenes tengan la oportunidad de compartir estos espacios y aprender, sino que también queremos que el personal docente como tal también se empape de este tipo de información que es tan vital para entender la importancia de generar condiciones inclusivas para el sector. En ese sentido, pues, eso es lo que estamos previendo y obviamente también vamos a lograr que este sector pues pueda avanzar en todos estos temas que son importantes. Queremos también hacer una difusión de lo que vamos haciendo poco a poco, aprovechando estos espacios y también buscando los mecanismos de visibilización para que el proyecto como tal y el sector en general pueda ser cada vez más visibilizado, ¿verdad? Nuestro podcast se llama Invisible, pero el IN queda invisible y realmente lo que queremos es hacerlo visible. Y ese es el enfoque realmente del proyecto. Quisiera quizás cerrar con dos cosas que no he dicho. Por un lado, el punto es que también vamos a trabajar, como decía, con la empresa privada y para esto vamos a hacer espacios de formación, vamos a tener jornadas de sensibilización. Eso le iba a preguntar, ¿cuándo se van a desarrollar estos próximos eventos y para qué municipios van dirigidos? Y específicamente el perfil de la persona, pues, por si quieren participar también, ¿verdad? Claro, mire, en este sentido de acercamiento con la empresa privada estamos previendo hacer 3 eventos. Uno de ellos va para este mes ya y tenemos ya fecha.
y lugar. Tenemos el 29 de noviembre y estamos previendo la serie en la zona de San Martín, que es unos territorios de intervención, y estamos definiendo el lugar. Perfiles que sean empleadores, que tengan la capacidad de emplear, que tengan la mente abierta para poder dar estas oportunidades y llegar al lugar. Pero también el otro tema que quería decir, que se me había quedado y que es sumamente importante, ¿dónde estamos? ¿Dónde ya a andar el proyecto? Contarle que se han definido 5 municipios como parte de las zonas de intervención. En el caso de San Salvador estamos ubicados con el proyecto en Santo Tomás, estamos en San Marcos y estamos también trabajando en San Martín. Esos son los 3 municipios ya determinados. Pero también hay otros municipios de otros departamentos, aunque en menor proporción. Por ejemplo, en el caso de La Libertad estamos trabajando en el municipio de Colón, y en el caso de Cucatlán hemos orientado nuestras intervenciones en el municipio de Suchitoto. Entonces, para concluir, son 5 municipios, lo repito: Santo Tomás, San Marcos, San Martín, Colón y Suchitoto. Ahí estaremos. ¿Quiénes pueden participar? Pues personas con discapacidad. La condición es que sean personas con discapacidad, pero también pueden estar presentes madres de niñas con discapacidad, ¿verdad?, que representan al niño, o un familiar cercano que tenga una vinculación directa con el sector, ¿verdad? La idea es que al final de este proyecto generemos un impacto, empoderemos más al sector, que conozcan sus derechos y que hayamos abierto mayores oportunidades de crecimiento en el área económica y social para el sector. ¿Cuál sería el proceso a seguir por si una persona quiere ser parte de todos estos proyectos, o por ejemplo de los empleadores, si quieren ser parte, pues a dónde pueden comunicarse, o con los promotores? ¿Ustedes nos pueden ampliar más sobre eso? Claro, en este caso la forma de poder participar es básicamente, por un lado, pueden llamarnos directamente a los teléfonos de la oficina o visitarnos en la página de Facebook, ¿verdad?, o la página web, manifestando el interés de incluirse en este proceso. También nosotros trabajamos bajo la figura de apoyo a asociaciones locales de personas con discapacidad. En cada uno de los municipios que he mencionado existe una asociación. Pueden también abocarse a las asociaciones. Y de igual manera también a nivel de las alcaldías municipales, con quienes manejamos una perfecta relación de colaboración. Algunas de ellas tienen, como en el caso de San Martín, oficinas municipales de apoyo a la discapacidad, conocidas como MADIS, al igual que Santo Tomás, y también puede ser un espacio para obtener información sobre cómo llegar a este proyecto, cómo ser parte de él. Sí, ok, vamos a estar dejando quizás los contactos aquí abajito para que las personas pues puedan comunicarse y pues puedan ser parte del proyecto. Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar, licenciado? No, feliz de estar acá, de empezar este nuevo reto. Lo vamos a tener al inicio y al final para sí, ver definitivamente. también. Hoy les contamos qué queremos hacer, después les vamos a contar qué hicimos. Los resultados. Entonces, definitivamente. No, agradecido con UNICEF, agradecido. Creemos que tenemos un buen equipo de trabajo que sin duda alguna va a lograr con creces los resultados, ¿verdad? Y contentos, pues felices porque estamos dando desde nuestra trinchera un aporte más al sector y creemos que esto es algo valioso para ellos. Bueno, a todos los amigos de la audiencia, ¿verdad? Pues los invitamos a que se mantengan pendientes. Pues primeramente ya les comentamos todo lo que va a tratar el proyecto, pues también lo vamos a tener al final para ver cuáles fueron los resultados y también esperamos contar con su presencia, ¿verdad? Claro. Les agradecemos mucho pues por haber aceptado la invitación, la licenciada Sandra, pues también el licenciado Mario. Muchas gracias. Si tienen algunas palabras, pues pueden. Bueno, como ya decía desde el inicio, para nosotros es un gusto estar aquí. UNICEF tiene una fuerte apuesta por el trabajo en inclusión y porque hay algo importante que mencionar acerca de la discapacidad. La discapacidad no tiene que ver con la condición física, mental o psicosocial de la persona. La discapacidad es la barrera que tiene esa persona para poder desarrollarse, alcanzar su máximo potencial, y esa barrera la ponemos las personas sin discapacidad. Entonces, esperamos, tenemos grandes expectativas de este proyecto y pues esperamos que el próximo año, cuando les estemos contando acá todo lo que logramos, podamos también compartir muchas historias de éxito. Licenciado Mario. No, pues nada más agradecer a la audiencia por estar pendiente, decir que las personas con discapacidad vean a la Fundación como un gran aliado y que pues seguimos trabajando sobre un tema muy importante, una palabra clave que se llama inclusión en este sector y que esa es nuestra apuesta principal.
Bueno, para ir finalizando en estos momentos, pues los invitamos a que siempre sintonicen el podcast Invisible a través de la página de la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, también a través de la página de la Fundación, de Humanium Metal en Facebook y también en las plataformas digitales como Google Podcast y Spotify. Hasta la próxima. Búscanos en Facebook como Fundación Red de Sobrevivientes, en Twitter como @sobrevivientes, en Instagram, TikTok y YouTube como Red de Sobrevivientes. Hagamos menos barreras y mayor inclusión.